Yo creo que ahí me ven, ahí me oyen, pero yo estoy buscando mis diapositivas y no la hallo. Ok, parece que ya encontramos todo. Vamos a... Silvia. Silvia Ruiz. Mande, Doc. ¿Ya viste la presentación? Todavía no. Ok, ahí va. ¿Ahí la miras? ¿Silvia? Doc, ya la veo. ¿Sí la ven? Silvia Ruiz. Sí la veo, Doc. Ok. Vamos a empezar el tema con la anatomía del páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal, se encuentra atrás del peritoneo y es una glándula de secreción mixta. Quiere decir que esta glándula secreta tiene función exócrina a través de los acinos y tiene función endocrina a través de sus islotes de Langerhans. El páncreas en sí, el 95% son acinos. De toda la glándula, el 95% son acinos y solo el 5% son islotes de Langerhans. El páncreas generalmente tiene varias estructuras anatómicas, siendo la cabeza la más prominente donde drenan pues, la función exócrina del páncreas a través de dos conductos. El conducto principal, que es este de aquí de abajo, este es el conducto de Wilson, y el otro conducto que está aquí, este pequeño, drena su contenido de forma aislada por arriba de donde drena el Wilson, un poquito más arriba, directamente al duodeno. Entonces tiene cabeza, la cabeza prácticamente está incluida en la segunda porción del duodeno. Imagínense que está el duodeno y en esta arcada duodenal es donde está metida la cabeza del páncreas. De ahí que es muy, muy, muy laborioso realizar cirugía a nivel de este órgano, a nivel del páncreas. Entonces tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene cuello, cuerpo y cola. La importancia entre el cuerpo y la cabeza es que aquí a nivel del cuello, por acá abajo, en el borde inferior, ahí
por ahí pasa la arteria mesentérica inferior. Imagínense, viene la aorta abdominal, tienes el tronco celíaco arriba y abajo la mesentérica inferior, y por aquí pasa. Entonces, hacer una cirugía a este nivel, a veces lo que hace es que la arteria en sí está incluida en el parénquima pancreático. Eso es lo difícil de este órgano. Y también aquí a nivel de la cabeza pasa el otro órgano que habíamos oído, lo que es el conducto pancreático del colédoco. Entonces, toda esta estructura hace que una cirugía a nivel de cabeza de páncreas sea difícil quitar el páncreas solo, y a veces hay que hacer un bypass en la mesentérica superior, o a veces hay que derivar la vía biliar por otro lado. Entonces, el páncreas en sí, órgano único, retroperitoneal, y este órgano, la característica de él es que no tiene cápsula, no tiene ninguna cubierta que lo proteja, de tal forma que cuando tenemos la pancreatitis aguda, las enzimas que se activan aquí empiezan a degenerar, a destruir todo el tejido adyacente, el tejido que se encuentra alrededor de él, y es que esto en sí es lo que nos va a desencadenar el problema serio de la pancreatitis, que a veces, cuando yo me entrené, lo hice en mi residencia en el siglo pasado, la pancreatitis era mortal. Si nosotros teníamos 10 pacientes internados en terapia intensiva por pancreatitis de tipo biliar, les aseguro que los 10 pacientes se murieron. Esta vino a ser el cambio de la mortalidad una vez que empezó la alimentación parenteral aquí. Cuando empezamos a nutrir a los pacientes de forma parenteral a través de un catéter central, estos pacientes reducieron su mortalidad. Apaguen el sonido, por favor. Tenga sonido abierto, apáguenlo. Apaguen el sonido. No sé quién esté hablando, por favor, apaguen el sonido. Entonces, esos pacientes, gracias a la NPT, actualmente tienen una sobrevida bastante bien. Ya los pacientes que tienen la pancreatitis aguda, generalmente la evolución de ellos, el 90% son de tipo no grave, el 10% son graves. De estos 10%, el 50% se ponen muy, pero muy graves, y en ellos la mortalidad es del 50%. Vean bien, de 100 pacientes que tienen pancreatitis, el 90% es una pancreatitis que no compromete la vida. El 10% de los que quedan, de estos 10%, el 50% se va a poner grave, y el otro 50% va a salir adelante. Y de ese 5% que queda, en ellos hay una mortalidad alta, hasta de un 50 o 70%. Entonces, vean ustedes, aquí están las medidas del páncreas, aquí está la longitud del ancho de su cabeza, el color generalmente parece también como carne de pescado, y pesa de 65 a 75 gramos. Generalmente el páncreas embriológicamente tiene dos porciones, una ventral y una dorsal, y a veces cuando no se unen bien forman un páncreas anular, así se llama, páncreas anular, de tal forma de que el Santorini drena directo como conducto principal, y el Wilson drena junto con la vía biliar en un conducto muy pequeño. Pero estas son malformaciones embrionarias que por lo regular pues es raro ver un páncreas anular, y generalmente lo que ustedes van a ver siempre va a ser esta imagen inferior derecha, donde está el Wilson como conducto principal, y por arriba está, en una papila menor, está la salida del conducto de Santorini. Las relaciones anatómicas del páncreas, acuérdense, está por detrás del peritoneo, retroperitoneal, y este es el estómago. Y lo que les decía yo ayer, a través del hiato de Wislow, que se encuentra por aquí, podemos tocar la cara posterior, la parte posterior del estómago. Y en esa parte posterior del estómago está prácticamente en contacto con lo que es el cuerpo del páncreas. Otras relaciones anatómicas de él, está aquí su cabeza metida en todo el arcado duodenal, primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, y otras estructuras que están ahí adyacentes podría ser el colon transverso, que cuando este órgano se inflama
hace que el colon se vea de una forma cortado. Entonces se mira toda la imagen del transverso y esto se llama imagen de colon cortado. Este páncreas, veanlo aquí, vean la estructura, cómo está prácticamente en toda la línea media de la cavidad abdominal, en la parte retroperitoneal. Y cuando este órgano se inflama, quiere decir que sus enzimas, que son proenzimas, en una situación normal, quiere decir que esas enzimas, cuando este órgano se inflama, se activan dentro del órgano. Y una vez que se activan dentro del órgano, empiezan a digerir todo lo que se encuentra adyacente a él. Esta es la gravedad del problema cuando tenemos pancreatitis aguda. Entonces, aquí vemos lo que les decía, la imagen que yo quiero que se graben siempre va a ser esta, como un páncreas normal, y vean cómo el Wilson viene desde la cola, todo el cuerpo, cuello, y se une junto con el colédoco para entrar al duodeno en la segunda porción del duodeno en la cara posterior interna. El Santorini, que es el conducto accesorio, drena con una papila propia, sola, independientemente por arriba, prácticamente en la segunda porción del duodeno. Realmente estas dos estructuras, el páncreas y el colédoco, tienen un esfínter que se llama complejo de Boyden y tienen este otro esfínter de Oddi que se encuentra dándonos estas presiones de 40 milímetros de mercurio. Bien, ahora en sí vamos a seguir y vamos a ver la patología del páncreas. El páncreas, otra vez vamos a decir, su problema principal, o podría decirle que son 3 problemas importantes que alguna vez en su vida ustedes se van a topar, y la número 1 es la pancreatitis aguda. La número 2 es en estos pacientes también puede tener pancreatitis crónica, y la número 3 es de que tengan cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una entidad frecuente en nuestra localidad. Me ha tocado ver varios pacientes, compañeros médicos, que una vez que tienen este problema de cáncer de páncreas, generalmente todos desgraciadamente han fallecido. No tengo entendido en mi vida profesional que alguna gente conocida que tenga cáncer de páncreas esté vivo. Todos han muerto por el proceso y generalmente mueren alrededor de los 6 meses una vez diagnosticado el problema. Y fíjense que el diagnóstico del cáncer de páncreas es muy sencillo, porque es un paciente que se pone amarillo y no tiene síntomas. Un paciente amarillo que no tenga síntomas, que tenga una ictericia de tipo obstructiva, no tiene ninguna otra alteración más. El paciente cree que está malo el hígado, está malo la vesícula, y a veces lo que tiene es un tumor en la cabeza del páncreas que comprime el colédoco pancreático, la porción pancreática del colédoco, y una vez que lo obstruye, les decía yo que hagan cuenta que es como si nada más lo aplanaran. El conducto es tan flexible que lo puede uno comprimir con los dedos, y si hay una tumoración adyacente de lado, esa tumoración donde va creciendo la tumoración, va comprimiendo el tubito y ya no sale la bilis. Entonces tienen ictericia, y la ictericia es expensas de la bilirrubina directa, de la conjugada, de la que ya pasó a través del hepatocito y se conjugó, y es el predominio de bilirrubina que es la que está cuando el paciente tiene un cáncer en la cabeza del páncreas. Les decía que los cánceres de cabeza del páncreas, el 99%, el 90% están en la cabeza y el 90% son adenocarcinomas. Entonces, ya hablando en sí de la patología de la pancreatitis, quiero que se aprendan lo más grueso en cirugía. En cirugía, la pancreatitis aguda, la causa generalmente es por alguna piedra que tenga, o cuando tiene la bilis muy densa, o tiene arenillas. Cuando tiene arenillas o bilis muy densa, o tenga piedras en el colédoco, el paciente se va a poner amarillo. Y a veces estos pacientes con esos litos en el colédoco o en la coledocolitiasis, estos hacen que se activen las enzimas pancreáticas, y una vez que se activan las enzimas pancreáticas, inicia todo el problema de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, les digo que vamos a dividirlas en varias causales. La causa número
uno junto con otra es el 40%, grábenlo así, para que lo tengan como una entidad muy frecuente. Pancreatitis aguda, el 40% es de tipo biliar. Tipo biliar, pancreatitis aguda biliar, así se llama, es porque tenga algún lito o arenillas en el colero, o sea que tenga colero con litiasis. La otra pancreatitis aguda es de tipo alcohólica, ahí tenemos el 80%. El otro tipo de pancreatitis es cuando los pacientes están obesos, cuando tienen hipercolesterolemia. Esos pacientes por el puro colesterol elevado, pero el colesterol elevado no quiere decir que tengan 300, 400. Son pacientes que tienen 2 o 3 gramos de colesterol. Son cifras demasiado elevadas y esos pacientes en el 15% nos van a dar pancreatitis. Entonces tenemos 40 y 15, tenemos ya el 95% de quién es el que causa la pancreatitis, y el otro 5% sería de causa miscelánea. La causa miscelánea puede ser por cirugía de obesidad, puede ser por quemaduras, puede ser por medicamentos, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en cirugía? Primero, hacer el diagnóstico. El diagnóstico de la pancreatitis es bien sencillo. Es un dolor que da en el epigastrio que siente que atraviesa el paciente. Es un dolor transitivo que lo van a sentir desde la parte anterior del abdomen hasta la espalda, en esa dirección, en el epigastrio. De adelante hacia atrás es un dolor pungitivo, le llaman algunos, y el paciente llega con ese cuadro de dolor, llega gritando, es un dolor muy intenso, y los pacientes, como tiene inflamada esa área donde está el arcado renal, todo lo que pasa por ahí ya no pasa, entonces los pacientes se acompañan muy frecuentemente de vómito. Vomita el paciente y el paciente con el vómito descansa. Pero a estos pacientes hay que confirmarles el diagnóstico. Y la forma de confirmar el diagnóstico está muy sencillo. Llega el paciente con su cuadro clínico de dolor abdominal en el epigastrio y lo que hacemos son un examen de sangre que se llama amilasa, y esa amilasa sérica generalmente está elevada 2 o 3 o 4 veces de sus valores normales, y eso nos confirma el diagnóstico siempre que el paciente tenga menos de 5 días de evolución. Cuando el paciente tiene más de 5 días, o sea, le dio dolor, se aguantó en su casa y hasta la otra semana fue a consultar y le hacemos exámenes, la enzima que se eleva es la lipasa. Entonces, en los primeros 5 días, lo que vamos a tener elevado va a ser la amilasa sérica. Y con eso y el cuadro clínico tenemos diagnóstico de pancreatitis aguda. Y si este paciente fue al hospital o fue con nosotros después del 5.º día, lo que le vamos a pedir va a ser la lipasa, que es la que se va a mantener elevada. La forma de confirmar el diagnóstico de pancreatitis aguda, de evidenciarlo, es la tomografía. La TAC o el TC, la tomografía computarizada, es el estándar de oro para valorar el problema del páncreas. La tomografía está ya bien documentado a nivel mundial y lo que nos reportan ellos son los criterios de Baltasar. Y los criterios de Baltasar es A, B, C, D y E. Siendo el A es cuando se mira un páncreas normal, el B es cuando tiene solamente líquidos alrededor del páncreas, tiene líquido, edema, el C es cuando ya empieza a tener algo de necrosis el páncreas, el D es cuando tiene una necrosis del 50% o más, y el E es cuando el páncreas está necrosado dice que está muerto, hay necrosis pancreática en un más del 50% y además está infectado. ¿Cómo sabemos que está infectado? Pues siempre que haya burbujas de aire en un órgano interno, quiere decir que ese órgano está infectado. Por eso la relevancia de cómo vamos a atender a sus pacientes. Un paciente con pancreatitis aguda no lo podemos atender inmediatamente, generalmente pasan hasta 30 días para poder intervenir quirúrgicamente un paciente, hacer la necrosectomía, o sea, quitar todo el tejido necrótico y dejar drenajes percutáneos en este paciente para poder ayudar a que sobreviva. Esos pacientes, una vez que los opera uno, obviamente ya los vamos o se van a infectar. Entonces, un paciente que tiene una pancreatitis mientras no está infectado, no debemos de hacerle nada. Lo dejamos a libre evolución, ya cuando el paciente pasa más de 30 días y tiene una pancreatitis de más del 50% y tiene además gas, el gas nos confirma que está infectado, entonces este paciente podemos meterlo a cirugía y vamos a quitar la parte necrótica, eso se llama necrosectomía.
es lo que hacemos la técnica quirúrgica, necrosectomía, y dejamos drenaje en el páncreas. Cuando ese paciente tiene una criterio de Baltasar A, B, C, D, E, y hacer un manejo conservador porque el paciente no está alterado, sus signos vitales todavía están aceptables, entonces este paciente, las complicaciones que puede presentar a futuro si sobrevive el paciente son dos. Una, o hace un pseudoquiste pancreático, o dos, que tenga un absceso pancreático. Entonces, paciente sano, paciente con pancreatitis aguda, evolucionan 30, 40 días. Tenemos que tener, por eso nos morían los pacientes antes, porque duraban mucho tiempo de evolución y no podíamos nutrirlos. Imagínense el duodeno todo inflamado, cerrado, por donde de los núcleos. A veces hacíamos yeyunostomías para nutrir al paciente ahí con alimentación enteral, pero eso no era suficiente. Entonces llegó la NPT, alimentamos al paciente por lo que ya les enseñaba en cursos anteriores, y ese paciente ya nutrido puede salvar su vida, nada más a dejarlo a evolución, a que desarrolle sus complicaciones, que es el absceso pancreático y ese es lo que dice pancreático. Ya posterior, paciente ya sano, ya con sus complicaciones, ya bien nutrido, podemos intervenir a ese paciente, drenar su absceso pancreático, que puede ser por punción guiada, o hacemos la cirugía del pseudoquiste pancreático. ¿Por qué se llama pseudoquiste pancreático? Porque no tiene una cubierta bien formada. Realmente todas las lesiones quísticas tienen un epitelio alrededor del quiste o de la tumoración que forman, y cuando es un pseudoquiste quiere decir que es un acúmulo de líquido que está mantenido ahí gracias a las estructuras adyacentes. ¿Qué son las estructuras adyacentes? Y acuérdense de la imagen que vimos al principio, la tercera, cuarta imagen, donde está el páncreas y todos los tejidos circunvecinos que tiene, todos los órganos circunvecinos. Tenemos el estómago, tenemos el duodeno, tenemos por abajo el colon transverso. Entonces todo eso hace un flemón ahí, y ese flemón, cuando el paciente no muere, ese paciente ahí va a desarrollar su pseudoquiste o ahí va a desarrollar su absceso pancreático. Entonces, dice aquí que el 5% ya es a grosso modo, para que no se confundan. 40% de las causas de la pancreatitis aguda son de tipo biliar, o sea, por litos, y es lo que nos corresponde a los cirujanos atender. ¿Qué es lo que hacemos con una pancreatitis aguda de tipo biliar? Y sabemos que es por coledocolitiasis, por lo que vamos a hacer es una CEPRE. Por ahí les había puesto esa palabra, CEPRE. CEPRE quiere decir que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Metemos el endoscopio como si fuera a hacer una gastroscopía, y se van hasta la ámpula de Vater, y ahí hacen una papilotomía, y el colédoco que termina en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, en la cara posterior interna, ahí está la papila, y lo que hacen es una papilotomía. La porción intramural, la parte terminal del colédoco es de 1 milímetro. Entonces por ahí meten una guía, y el mismo aparato de la CEPRE, el mismo aparato del endoscopio, trae un hilo que es un cauterio. Meten la guía por ahí, y el hilo cauteriza esa parte de tal forma que ensancha esa parte del colédoco que mide 1 milímetro, lo ensancha a tal diámetro igual que el resto del colédoco, que mide alrededor de 8 milímetros, pero cuando está dilatado porque tiene piedras, a veces puede medir hasta 2 o 2.5 centímetros. Entonces, la CEPRE ensancha a ese nivel de la papila en el duodeno, y ya tenemos un tubo más dilatado, y por ahí se pueden drenar las piedras. Una vez que se drenan las piedras por ahí y que queda la vía biliar limpia, a posterior, ya que se recupere el paciente, sería hacerle la colistectomía, ya sea laparoscópica o simple abierta. Entonces, la pancreatitis aguda biliar, si es por coledocolitiasis, vamos a hacer una CEPRE. Una vez que limpiamos con la CEPRE la vía biliar, lo que sigue de ahí es hacer la colecistectomía de forma tradicional, ya sea laparoscópica o abierta. Y este término quiero que lo aprendan muy bien, porque es muy común la pancreatitis aguda de tipo biliar en la mujer embarazada. Hay mujeres que están embarazadas
desarrollan este cuadro, pues ya sea porque la bilis está espesa por la misma éstasis biliar que tiene, tengo 10 minutos para terminar la clase, que tiene la bilis por cuestión hormonal, por cuestión de la progesterona, hace que haya una éstasis biliar y a veces esto hace arenillas y esto desencadena una pancreatitis aguda. A estos pacientes, el estándar de oro, porque siempre ha habido mucha controversia, pero en los últimos 5 o 10 años, el estándar de oro para una embarazada, una mujer embarazada con una pancreatitis aguda de tipo biliar, es número uno, hacer la CEPRE. Y una vez que limpiamos la biliar, puede la paciente terminar su embarazo y luego hacer la colestectomía laparoscópica o abierta. Ya no hay cosas que hacíamos antes a ver qué te le va con eso, no, ya está estandarizado. Embarazada con este tipo de problemas, primero CEPRE y luego es quitar el embarazo. En pacientes comunes que no están embarazados, o están del otro sexo, pues en los pacientes también el estándar de oro número 1 es hacer la CEPRE y posteriormente hacer una col. Entonces, vamos a continuar, ya acabamos de ver todas las diapositivas. Vean ustedes el dolor, siente el paciente que se dobla, es un dolor que atraviesa prácticamente la región del epigastrio. Que realmente las enzimas del páncreas, les decía que el páncreas tiene dos funciones, una exocrina a través de las funciones que son a través de los acinos y la otra la función endocrina. La función endocrina es por las células alfa, beta, delta, épsilon y estas células producen cada quien una hormona. Todo lo que se vierta, células que viertan su contenido a los vasos sanguíneos son hormonas como las tiroideas. Y de aquí yo creo que lo que ustedes saben de manera común y grueso es que las células beta pancreáticas son las que nos producen insulina. Las alfa producen glucago, las delta somatostatina, igual que las células delta del estómago, también producen somatostatina. Entonces, esa es la función endocrina del páncreas y la función exocrina es a través de estas enzimas que están dentro de los acinos y están en forma de proenzimas, o sea, no están activas. Pero cuando salen al duodeno, esas proenzimas se activan y es la forma en que digieren los alimentos. Yo siempre les digo que se imaginen un pedazo de carne que nos comemos todos los días y no evacuamos carne. Sale la materia fecal completamente sin ninguna evidencia de que haya tejido proteínico allí y eso, esa es función del páncreas. Se encarga de digerir casi toda la proteína a través de estas enzimas. Ahora, imagínense ustedes, si estas enzimas se encargan de digerir este tipo de alimentos, imagínense estas enzimas cuando se activan dentro de la glándula, y la glándula no tiene cápsula, entonces empiezan a digerir todos los órganos circunvecinos. Los órganos circunvecinos pueden ser los vasos sanguíneos, puede ser la anatomía del páncreas, y los vasos sanguíneos entran de forma vertical, por arriba y por abajo, para nutrir a este órgano. Cuando el paciente tiene activas las enzimas por pancreatitis aguda, lo que sucede ahí es de que se empieza a digerir todo el tejido circunvecino. Por eso se rompen los vasos, por eso el paciente sangra, por eso tiene hemorragia y este tipo de problemas es un problema serio para el paciente, que es antes que no había infusión parenteral, esos pacientes se nos morían. Una, se nos morían porque los operábamos muy prematuramente y los infectábamos, y dos, se morían porque a veces la evolución era tan larga y no había forma de nutrirlos. Todo ser humano tenemos procesos anabólicos y la catabolia de cualquier humano inicia al 10º día. Y si esos pacientes duran 20, 30, 40 días enfermos, van a entrar en catabolia si es que no tienen apoyo nutricional. Entonces, ¿cómo está el dolor? Dolor intenso, constante, incapacitante, sienten una puñalada. Generalmente aquí está en el epigastrio, este dolor, hagan en cuenta que corran los rumbo a la espalda, es lo característico y es muy agravante cuando el paciente está en decúbito supino o decúbito dorsal, está boca arriba el paciente, se le agrava más el problema y con esta posición mahometana, es como Mahoma, esta posición es una posición antálgica para el paciente, con esto se le calman sus síntomas. Generalmente el paciente con este problema lo que se asocia bien frecuentemente es vómito. ¿Por qué vómito? Porque el duodeno está prácticamente todo inflamado y se cierra. Otras
complicaciones que se pueden agregar es que el paciente se ponga ictérico, se pone amarillo porque se tapa la vía biliar. Entonces, de aquí no se grave todo esto. Lo de laboratorio para confirmar el diagnóstico es amilasa en los primeros 5 días y en los siguientes 5 días es lipasa. Si a ustedes les llega un paciente con dolor, así como les digo, y tiene una amilasa elevada, es una pancreatitis, deben dejar un ayuno, poner una sonda nasogástrica y hacer un manejo muy, pero muy adecuado de líquidos para que este paciente no se nos vaya a descompensar de forma hidroelectrolíticamente, que es lo que mata al paciente. Entonces, vean las amilasas, vean las lipasas, generalmente hasta el 5.º día lo podemos pedir. Después de decir, el paciente es que empecé hace una semana, o ese paciente ya no pida pídenle la lipasa pancreática. Los diagnósticos diferenciales son demasiados, pero si ustedes tienen un paciente, con un paciente que miren, yo creo que alguna vez en su vida lo van a ver, porque es muy frecuente la pancreatitis. A veces en el Hospital General hemos tenido llenas toda la sala, o sea, tenemos 10 camas en una sala de hombres o de mujeres, y a veces toda la sala la tenemos llena de pancreatitis aguda. Hoy en la mañana di de alta una paciente femenina que tuvo una pancreatitis aguda, se le cambió el dolor, empezó a tolerar la vía oral, empezó a defecar, empezó a evacuar, y por problemas que tenemos ahorita de salud de pandemia, pues la dimos de alta para manejo en casa. Pero esa pancreatitis aguda, entiéndalo, es una patología frecuente, y si ustedes a este paciente le diagnostican y le dan la vía oral, lo van a empeorar. Simplemente hay que dejar en ayuno completamente al paciente, derivar la secreción gástrica con una sonda nasogástrica, porque no podemos permitir que el páncreas se active. Acuérdense que todo lo que pase por el duodeno actúa la glándula, entonces tenemos que hacer que ese páncreas descanse, que el páncreas repose, y para eso tenemos que derivar todo lo que salga del estómago a través de una sonda nasogástrica. Vean ustedes lo que miran, esto ya son cuando yo estudiaba medicina, una sentinela, que es un pedazo de intestino y se pega ahí, el colon se corta y hay borramiento de los ojos cuando hay líquidos intraabdominales. Esto ya déjenlo en la historia, lo vamos a dejar, yo creo que en ciudades que de plano no tengan tomografía, pero lo que hay que hacerle es una tomografía para ver los criterios de Baltasar. Generalmente cuando hay una pancreatitis ya de 10 o 12 o 15 días de evolución, hacen hidrotórax izquierdo. Generalmente aquí porque está ligado no pueden hacer hidrotórax, pero aquí como están en directo con los canalículos, hacen colecciones líquidas en el hemitórax izquierdo. Vean aquí, ustedes van a ver el páncreas. Aquí, estas burbujas que ven aquí con estas flechas, ¿sí? Esto es gas, esto quiere decir que es una pancreatitis tipo E, porque ya está infectada. Es muy fácil de verlos. Entonces, hay veces tenemos que hacer criterios de pronóstico, a ver qué paciente se nos va a morir, y simple y sencillamente vean ustedes los criterios de Ransom. Si este paciente tiene más de 60 años, si tiene una leucocitosis, si está diabético, acuérdense que el páncreas cuando se daña, va a dañar lo que sigue, y lo que daña son los vasos sanguíneos que están ahí. Entonces esos pacientes lo que hacen es de que se les cae el hematocrito. O sea, hay un descenso en el hematocrito porque empiezan a sangrar. Hay colecciones hemáticas peripancreáticas una vez que está activa la enfermedad. Entonces, esos pacientes se valoran cuando llegan, luego se valoran a las 48 horas, y así es como vamos a hacer criterios de pronóstico de quién le va a ir bien y quién le va a ir mal. Aquí vemos los criterios de Baltasar, que estos son 100% por tomografía computarizada. No hay una forma. Hablamos de Baltasar, que sí que estamos hablando de tomografía. A, B, C, D, E. Aquí, en esto, agréguenle la infección. Y generalmente, les decía yo que el páncreas en clasificaciones de E y N ya son páncreas que tienen más de la mitad de necrosis del órgano. Y el E está necrosado y está infectado. Entonces, ya cuando operamos a estos pacientes, como a los 30 días, lo que vamos a hacer es una necrosectomía. Así se llama la técnica. Necrosectomía en el páncreas y hacemos drenaje de ese órgano. Entonces, vean ustedes el otro criterio de los apaches, esos criterios que hacen medicina interna, cuando la pancreatitis se aplica también para la biliar y la no biliar, los pacientes alcohólicos. Y vean que es muy sencillo, esto lo podemos tener muy sencillo: temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, que son signos vitales prácticamente. Esto sería lo más, a veces, que no tenemos que hacer pH-metrías,
Pero todo esto en cualquier hospital como el de nosotros lo podemos tener para hacer criterios de Apache. La